Hola, bienvenidos a la clase de geometría que vamos a desarrollar la semana 11 ya. Para esta oportunidad vamos a revisar em, áreas triangulares. Ustedes acaban de dar un examen. Vamos a revisar también el examen número 4, brevemente, ¿ya? Entonces, primero revisemos el examen muy brevemente para luego entrar a la circunferencia, al estudio de áreas triangulares, ¿ya? Entonces, permítame compartir la pantalla. Un ratito por acá. Compartir. Examen. Muy bien, acá tenemos áreas de regiones triangulares a desarrollar. Y con referencia al examen, a ver, repasemos brevemente, ¿eh? El examen fue sobre relaciones métricas del triángulo rectángulo, o sea, estos 5 teoremas, ¿no? Y también sobre proporciones y semejanza. El primer problema era más o menos así. Déjenme compartir la pantalla. Una cosa así. Se tenía un rectángulo. Por aquí había una perpendicular. Esto era 9, esto era 6. Y luego teníamos que esto era X. Una cosa así. Y esto era 90 grados. Una cosa así. Y se pedía calcular X, ¿no es cierto? Entonces aquí lo que había que hacer es darse cuenta que X era fuerte en este triángulo rectángulo. Entonces los datos 9 y 6 que estaban arriba, lo podíamos bajar con esta perpendicular. Esto era 6, esto era 9, y aplicamos la relación métrica del cateto. X al cuadrado es la hipotenusa entera, ¿no es cierto? Esto era 16, me parece, así. La hipotenusa entera 25 por su proyección 16, ¿no? Y de ahí salía el valor de X. Este problema ha tenido, más de la mitad del salón respondió este problema. El segundo problema era más o menos así. Ese me parece que ha sido el de más dificultad. El 43% respondió este problema, el número 2. ¿En qué consistía? A ver si tienen buena memoria. Había una circunferencia, por aquí una horizontal, por aquí una vertical, perpendicular, ¿no es cierto? Acá estaba el centro. Y nos daban como dato esta tangente 6 y esta secante 18, ¿no es cierto? Y se pedía calcular el radio de la circunferencia, X. Hay varias formas de resolver esto. Una de ellas es aprovechando el punto de tangencia, radio X. Ahí se forma un trapecio. En un trapecio rectángulo ustedes pueden calcular X de varias maneras. Una de ellas es trazando esta perpendicular, que va a ser igual a 6. Esto va a ser X y esto va a ser 18 menos X, ¿no es cierto? Esto de aquí es 18 menos X. Y luego lo único que quedaría es Pitágoras en este triángulo rectángulo. Nada más, ¿eh? Nada más. El 43% del salón respondió esa pregunta. El problema, otro problema era sobre paralelas, para aplicar semejanza. Una cosa así era, ¿no? Alturas, a veces en memoria, un triángulo con una altura, triángulo ABC, altura, por aquí una paralela al lado AB, por acá otra perpendicular, ¿cierto? Este era 2, esto era 4, y se pedía calcular X, de aquí hasta aquí. Entonces, para resolver este problema, hay que tener en cuenta que por dato estas dos rectas son paralelas.
entonces ahí ya se puede aplicar tales. O sea, pueden decir X entre 6 es igual, si esto lo llamo H, por ejemplo, es igual a BH entre HC, ¿no? Tales para esas paralelas. X entre 6 es igual a BH entre HC. ¿De acuerdo? Entonces nos falta solamente la relación BH entre HC. Y para ello había que darse cuenta que estas rectas verdes son paralelas. Entonces ahí también se puede aplicar tales entre las paralelas verdes. La razón 2 entre 4 es igual a esta razón. O sea, esto lo puedo llamar 2K y a esto 4K. Listo, K se anula y de ahí ya se obtiene el valor de X. ¿De acuerdo? Ahí está. Y también hubo otro problema para semejanza. Otro problema para semejanza. Una cosa así. Era un trapecio. Un trapecio. Trapecio. Así. En ese trapecio, la base menor era 4 y la base mayor 16. Era una figura y nos decían que este ángulo era igual a este ángulo, esos ángulos iguales. Y nos pedían calcular la diagonal BD X. En eso consistía este problema. Entonces, observando X, notábamos que X con 4 formaban ese triángulo y X con 16 formaban este triángulo. De manera que esos triángulos eran candidatos a sospechar una semejanza. Pero para que haya semejanza, acuérdense, necesitan el AA, o necesitan el LAL, o el triple L de proporcionalidad. Entonces, como ya esos triángulos tienen un ángulo igual, el amarillo y el celeste, bastaba descubrir que este ángulo θ, por alternos internos, es igual a ese ángulo θ. Alternos internos porque es un trapecio. De manera que esos dos triángulos tienen ángulos iguales, alfa θ, proporciones. En el amarillo tomo 4 que se opone a alfa. En el celeste a alfa se le opone X. En el amarillo tomo X que se opone a este ángulo, al tercero. En el celeste el tercer ángulo es este, se lo opone 16. ¿No? Y de ahí X al cuadrado 4 por 16 y tenían la respuesta final. ¿De acuerdo? Ahí está. Esos serían los 4 problemas. Semejanza y proporciones. Muy bien. Entonces ya, no sé si tienen algún comentario sobre el examen. ¿Lo vieron bien? Estuve equilibrado. Ha habido 20 en todos los salones, cual estoy contento, lo felicito. Y bueno, ahora ya tenemos que prepararnos para el siguiente examen. ¿Okay? Entonces, ese examen que viene va a ser relaciones métricas en el triángulo bicuángulo, en la circunferencia y además área triangular. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces revisemos muy rápidamente la teoría de esta clase. Área de regiones triangulares. La semana pasada hemos visto relaciones métricas del triángulo bicuángulo. Esto ya viene para el examen del día 13 de febrero, ¿no? Esto y lo que vamos a ver en esta clase. Muy bien. La fórmula general del área del triángulo es base por altura sobre 2. Base por altura sobre 2. La fórmula de Herón es en función del semiperímetro, es la raíz cuadrada de P por P menos cada lado, P menos A, P menos B y P menos C. En función del inradio, radio de la circunferencia inscrita, es el semiperímetro por el inradio. En función del circunradio, radio de la circunferencia circunscrita, es el producto de los tres lados sobre 4 veces el circunradio. En función de un exradio, es un exradio por el semiperímetro menos el lado respectivo. Análogamente será R sub B por P menos B y R sub C por P menos C. La fórmula trigonométrica
es el semiproducto de dos lados por el seno del ángulo comprendido. Para el triángulo equilátero, lado al cuadrado raíz de 3 sobre 4. Esas son las fórmulas principales. Además, he añadido, por su uso frecuente, 3 fórmulas especiales para el triángulo rectángulo. Los he visto en los exámenes, por eso es que lo he agregado. La primera, cuando en un triángulo rectángulo amarillo se dibuja la circunferencia inscrita, determina un punto de tangencia tal como M, y sobre la hipotenusa dos tangentes, M y N. Muy bien. El área del triángulo rectángulo amarillo es justo el producto de esas dos tangentes. Esa es la primera fórmula. La segunda, si R es el inradio y R sub B el exradio relativo a la hipotenusa, el área amarilla también es el producto de esos dos radios, este por este. Y otro dato curioso, el área del triángulo rectángulo también es igual al producto de estos dos exradios sobre los catetos, RA por RC. Son 3 fórmulas muy fuertes para el triángulo rectángulo. Luego tenemos unos teoremas adicionales llamados relaciones de áreas. Los 3 primeros tienen que ver con la mediana. Si en un triángulo se traza una mediana, las dos áreas formadas son iguales. ¿Y eso por qué? La demostración es evidente. De acuerdo a la fórmula base por altura sobre 2, el triángulo amarillo y el celeste tienen igual base porque es punto medio del lado del triángulo total. Y tienen la misma altura, que es la distancia del vértice superior a la base. Si tienen igual base y igual altura, esas áreas son iguales. Entonces, siempre la mediana determina áreas iguales. Si en un triángulo trazan las 3 medianas, entonces se van a formar 6 triángulos parciales. Las áreas de esos 6 van a ser iguales. Por eso es una consecuencia del teorema 1. Y si toman el baricentro y lo unen con los vértices, el área de estos 3 triángulos va a ser la misma y por lo tanto el área total será el triple. Teorema de la bisectriz. Cuando se traza una bisectriz, las áreas formadas son proporcionales a estos lados, C entre A. Teorema de la seviana, este es más general todavía que el de la bisectriz. Si en un triángulo se traza una seviana cualquiera, las áreas formadas van a ser proporcionales a estos segmentos determinados sobre el tercer lado por la seviana. El teorema de los puntos medios, si en un triángulo se unen los puntos medios, se forman 4 triángulos congruentes, por lo tanto tienen igual área, los 4. Y el teorema número 7 de la semejanza, cuando dos triángulos son semejantes, sus áreas son proporcionales a los cuadrados de los lados homólogos o de las alturas homólogas, las medianas homólogas, todo lo que sea homólogos, pero al cuadrado, porque hablar de áreas es hablar de 2 dimensiones, base por altura, 2 dimensiones. Bien, ahí les he explicado la teoría completa. En el libro también la tienen, pero incluyendo las demostraciones de una serie de fórmulas interesantes a partir de esas fórmulas básicas. Muy bien, entonces ahora sí vamos a entrar a los problemas correspondientes. Estamos en la sección A, bueno, semana 11. Ahí está. Entonces tenemos ahí 20 problemas para divertirnos sobre área del triángulo. ¿De acuerdo? Bien. Ahí está. Problema número 1. Dice, de la figura ordene de mayor a menor, de la pregunta, de mayor a menor, las áreas de los triángulos 1, 2 y 3. Si tenemos un cuadrado, y un triángulo equilátero. Entonces, identifiquemos, el triángulo equilátero es este, del lado A, por ejemplo, y el cuadrado es este de aquí también del lado A, y ángulos rectos.
¿Listo? Entonces tenemos pues que analizar cada área. El área 1, empecemos practicando esto. El área 1 es un triángulo equilátero. Entonces, acá voy a poner el área 1, es pura fórmula nomás, no hay mayor. El área 1 es lado al cuadrado, raíz de 3 sobre 4. Ahora, el área 2, vamos a identificarlo. Este triángulo será base por altura sobre 2. La base es el lado A. La altura sería esta perpendicular, que también vale A. Entonces, A por A sobre 2. O sea, A cuadrado sobre 2. ¿Listo? Entonces, de ahí anotan que el área verde es mayor que el área amarilla, porque el área amarilla es A cuadrado por 1.73 sobre 4. Entonces, A cuadrado sobre 2. Es mayor la segunda, ¿no es cierto? Ok, eso es por una simple aproximación. Nos faltaría el área 3. Vamos a ponerlo en celeste. Es área 3. La celeste. Como es un triángulo rectángulo, es semiproducto de los catetos. Un cateto vale A, me faltaría el otro cateto. Entonces, acuérdense que este ángulo del equilátero vale 60 y por correspondientes, eso también es 60 grados. Entonces, el cateto de E será igual a A sobre la raíz de 3 o A raíz de 3 sobre 3. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí, el área celeste es semiproducto de los catetos, o sea, un medio del cateto vertical que vale A por el cateto horizontal que es A raíz de 3 sobre 3. Esto nos da A cuadrado raíz de 3 sobre 2 por 3, 6. Listo. Entonces ya habíamos visto que el verde era el mayor, luego sigue el amarillo y al final el que tiene el denominador 3. O sea, la B sería la respuesta. El más grande es el verde, luego sigue el amarillo y el más pequeño es el celeste. Esa es la combinación ganadora para este problema número 1. Pura fórmula nada más. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Voy a poner el chat a ver si hay alguna información. Acá Valeria había entrado. Buenos días. ¿Todo bien? Acá, gracias Milagros por pasarme el feedback. Lo mismo que Briset, Xiomara y Milagros. Bueno, Leana. Excelente. Entonces pasemos ya con más confianza de que todo está bien al problema número 2. A ver, problema número 2. Ahí está. Listo. Problema número 2. Ahí está. Dice, exteriormente a un triángulo rectángulo ABC recto en B, acá está el triángulo rectángulo, se construye el equilátero BMC. Este es un triángulo equilátero. 3 lados iguales. ¿Listo? Muy bien. Vamos a ir marcando ya los lados iguales. Estos 3 lados iguales. Y los ángulos de 60, ¿no? Luego dice que AC vale 13. Este, 13. Y el área de la región triangular BMC es 36 raíz de 3. El área BMC, el triángulo equilátero. Nos piden calcular el área ABM. Área de la región triangular ABM. Hay que formar ese triángulo con este lado. Y nos están pidiendo el área del triángulo amarillo. Este. Muy bien. Recuerden que el triángulo BMC es equilátero. Este.
Ese es equilátero, ¿ya? Muy bien. El dato es el área del equilátero, justamente. Ese es el área del equilátero. Muy bien. Entonces, si nos piden calcular el área amarilla, hay que ver cómo podemos resolver eso. Sabemos que el área de un triángulo como el amarillo es base por altura sobre 2. Necesitamos calcular un lado base del amarillo y la altura. Ahí todavía no sabemos qué lado considerar. Quizás el dato nos ayude. Miren. El área celeste se conoce, es 36 raíz de 3. Entonces, por ahí se nos puede aclarar el panorama. Entonces, por dato, yo puedo afirmar que el lado del cuadrado, el lado del triángulo equilátero BC, por raíz de 3 sobre 4, es 36 raíz de 3. ¿De acuerdo? Estamos aplicando el dato y la fórmula del triángulo equilátero celeste. Entonces, de ahí ya podemos despejar el valor de BC. Raíz de 3 se simplifica, eso sería 2 por 6, sacando la raíz, 12. Entonces, BC nos sale 12. ¿Ok? Entonces, ahora ya en el triángulo rectángulo ABC, puedo calcular el cateto AB. Puedo calcular este cateto, porque conozco la hipotenusa y sé que este cateto vale 12. Entonces digo, en el triángulo rectángulo verde, voy a calcular el cateto AB. AB, por Pitágoras, será la raíz cuadrada de 13 al cuadrado menos 12 al cuadrado, 5. Porque se acuerda que 5, 2 y 13 son pitagóricos, de frente marcará, ¿no? Si uno no se acuerda, Pitágoras. 5. Entonces, ahora sí ya se vislumbra cómo calcular el área amarilla. Para el área amarilla, lo más fácil es tomar como base el lado 5. Base 5, por la altura relativa a esa base, que sería la perpendicular trazada de aquí, a la prolongación de 5. Esta sería la altura. 5 por MH sobre 2. Ahora, como el triángulo es equilátero, esa altura lo puedo calcular, si quieren, por acá. Esto es 12, esto es 30, porque esto es 60. Entonces, a 30 se le opone 6. Triángulo rectángulo notable de 30 grados. Entonces, MH vale 6. ¿Listo? Esto nos va a dar la mitad de 30, 15. Ahí estaría resuelto el problema número 2. Hemos aplicado base por altura sobre 2 para el triángulo amarillo. Ahí está la solución. El triángulo 30-60 notable, casi lo hemos explicado así de pasadita nada más, es este. 30-60. La hipotenusa es 12, a 30 se le pone la mitad 6. Muy bien, excelente. ¿Cómo vamos aquí en el chat? ¿Algunas respuestas? Todavía no. ¿Algún comentario? No hay nada. Vamos a continuar entonces con el problema número 3. Dice, las longitudes de los lados de un triángulo son números enteros y consecutivos. Entonces dibujo un triángulo, dice que los lados son números enteros y consecutivos. Si este es A, este de acá será A más 1, y este de acá será A menos 1. Es una forma práctica de expresar números enteros y consecutivos. ¿Listo? Luego nos dicen que el perímetro vale 18. Entonces, vamos a plantear aquí el dato del perímetro. El perímetro es la suma de los tres lados y eso es 18. Entonces, miren, si sumo A menos 1 más A más 1, el menos 1 más 1 se va y nos queda 3A. Miren qué rápido, 3A igual a 18, por lo tanto A vale 6. Entonces, ojo, 7 es 6, esto será 7,
y esto será 5. ¿Ah? Rápidamente ya calculamos los tres lados. Y nos piden el área de dicho triángulo. Nos piden el área de este triángulo. Para ello, lo más adecuado es el teorema de Herón. Entonces vamos a decir paso 2. Voy a aplicar el teorema de Herón para hallar el área amarilla. Para Herón, previamente hay que calcular el semiperímetro P. Será 5 más 6 más 7 sobre 2. La mitad de 18, 9. Y ahora sí, la fórmula de Herón, el área es igual a raíz cuadrada de 9 por 9 menos cada lado. 9 menos 5 es 4, 9 menos 6 es 3, 9 menos 7 es 2. ¿Listo? Y de ahí hay que sacar los factores que se puedan, ¿no? Antes de hacer toda la multiplicación, sacar los factores que se puedan. Por ejemplo, 9 por 4 es 36, tiene raíz, sale como 6. Y adentro solamente quedaría el 3 por 2, 6. Ahí está. Y la respuesta sería la C. ¿De acuerdo? Ahí estamos. Entonces, Herón es muy práctico cuando se conocen los tres lados. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Cómo va Julio por ahí? Profesor, todo bien, se está Ya, escuchando perfectamente y se ve perfectamente. No hay ningún problema, profesor. Adelante. ya. Excelente. Gracias. Problema 4. Dice, en un triángulo ABC, los lados miden 8, BC 11 y AC 5. Marcamos AB 8, BC 11 y AC 15. O 5, ¿no? 5. Que tener siempre cuidado de estar controlando los pasos. 8, 11 y 5. Nos piden calcular el área del triángulo A y B, siendo I el incentro. Entonces, este centro se llama incentro y nos piden el área del triángulo A y B. Este triangulito. Muy bien. Entonces, veamos la solución. Profesor, no nos han dado la fórmula para hallar el área del triángulo formado por el incentro. No se preocupen. Con las fórmulas que hemos dado pueden calcular todo. Para hallar el área de ese triángulo amarillo, observen que ya conocen este lado. Entonces, lo más lógico es calcular la altura relativa a ese lado. La altura sería esta perpendicular, como pasa por el punto de tangencia, es igual al inradio. Por lo tanto, podemos decir aquí que el área amarilla, ¿no es cierto?, es base por la altura, que es el inradio, sobre 2. De manera que esta es la fórmula básica, el teorema general, digamos, del área triangular. De manera que el problema se reduce a calcular R. Ya terminó lo del área. Estamos aplicando la técnica divide y vencerás. Vamos a calcular R. ¿Y saben cómo se calcula el radio, el circunradio, el exradio? Es muy fácil, combinando las fórmulas. Miren aquí en las fórmulas, ¿dónde estamos acá? Miren, estas fórmulas son muy fuertes. Como todas son el área del mismo triángulo, ustedes pueden igualar los segundos miembros, pueden decir que esto es igual a esto. Entonces, si conocen los tres lados, ya conocen el semiperímetro, esto ya estaría calculado. Y como ya conocen el semiperímetro, de ahí despejan R. Igualito, esto también es el área, ya pueden calcular el circunradio. Y con esto, como también es el área, ya pueden calcular los 3x radios. Entonces, estas fórmulas se pueden igualar. De manera que tienen ahí varias ecuaciones, ¿no? Porque todos representan el área del triángulo. Bien, muy fuertes, ¿no? Porque tienen ahí varias fórmulas iguales, gracias al área del triángulo, gracias a esta parte, ¿ya? Entonces, eso se traduce en lo siguiente, miren. Yo sé que el área es igual a P por R. También sé que el área es igual a la raíz cuadrada de P por P menos cada lado, o sea, P menos 5, P menos 8 en este caso, y P menos 11. P menos 11. Ahí está.
Entonces, miren, desigualdad poderosa, ya puedo calcular el radio, porque el semiperímetro es 5 más 8 más 11 sobre 2. ¿De acuerdo? 5 más 8, 13, más 11, 24, entre 2, 12. Entonces lo reemplazo en 2. O sea, semiperímetro 12 por R es igual a la raíz cuadrada de 12. 12 menos 5 es 7. 12 menos 8 es 4. Y 12 menos 11 es 1. ¿De acuerdo? Y de ahí ya podemos obtener el valor de R. Acuérdense, 12 es 4 por 3. Entonces, 4 por 4 sale fuera de la raíz como 4. Vamos a ponerla acá. Y dentro de la raíz queda el 3 por 7, 21. Y de ahí ya podemos obtener R, ¿no es cierto? R, 2 entre 4, 3 por la raíz de 21. Ahí está. A ver, R será entre 12, ¿no es cierto? O sea, el 3 va abajo. El 3 va abajo. ¿Sí? Siempre hay que hacer verificación y control. Este 3 va a dividir. Listo. Eso se reemplaza en 1. Y ya obtenemos el área SX. El área SX será 4 veces raíz de 21 sobre 3. Ahí está la solución. La opción A sería la respuesta. ¿De acuerdo? Un poco operativo, ¿no? Pero he tratado de hacerlo todo paso a paso. Para que vean cómo se simplifica y la raíz, primero saquen los factores que se pueden. Muy bien. Profesor, ¿puede volver a explicar la última parte del problema 4, ¿no? A ver, vamos a explicar nuevamente. Quedamos en que el área del triángulo es P por R, pero Poirón también tiene esta fórmula. El semiperímetro P es 5 más 8 más 11 sobre 2. Eso nos da 24 sobre 2, 12. Eso lo reemplazo aquí. P por R será 12 por R, igual a la raíz cuadrada de P, que vale 12. 12 menos 5 es 7. 12 menos 4 es 8. 12 menos 11 es 1. Luego, 12 es 4 por 3. Este 4 con este 4, 4 al cuadrado sale como 4. Y dentro de la raíz queda 3 por 7 por 1, 21. Y aquí despejo R, R será 4 raíz de 21 entre 3, porque este 12 con el 4 tienen cuarta, el 3 pasa a dividir. Ahí está. Y este valor del radio es lo único que me faltaba acá, entonces lo reemplazo. 8 medios es 4. 4 por esto me da 4 veces raíz de 21 sobre 3. ¿De acuerdo? Ahí está. En cuanto al problema 3, también me están pidiendo una revisión del problema 3. A ver, dice, las longitudes de los lados de un triángulo son 3 números enteros y consecutivos. Entonces, si al número intermedio lo llamo A, el consecutivo será A más 1 y el anterior a A será A menos 1. ¿Listo? Ahora me dicen, el perímetro es 18. El perímetro es 18. Entonces, ese perímetro 18 es la suma de los 3 lados. Miren, voy a sumar, ¿verdad? Este lado, más este y más este. Lo voy a hacer mentalmente. A más A más A, 3A. Menos 1 más 1 se va. Esta parte se va. Entonces, solamente queda 3A. 3A igual a 18, por lo tanto, A es 18 entre 3, vale 6. Y reemplazo. Si A vale 6, A más 1 será 7 y A menos 1 será 5. Entonces ya tengo los lados del triángulo, 5, 6 y 7. Lo único que hago ahora es aplicar Herón. El semiperímetro es 5 más 6 más 7, es 18, entre 2, 9.
Y después la fórmula, ¿no? P9. 9 menos 5, 4. 9 menos 6, 3. 9 menos 7, 2. Así de rápida es la solución. 9 por 4 es 36, sale fuera de la raíz como 6. Y adentro queda 3 por 2, 6. Ahí está la solución. Entonces, desde el punto de vista de geometría es bien simple. Herón. Lo que quizás hay que trabajar un poquito en la parte de simplificación, aritmética y algebraica. ¿Ya? Excelente. Listo, Rosa, de nada. Vamos a el problema de la siguiente página. Problema 5. Dice, en un triángulo rectángulo, el circunradio mide 5. Acá está el triángulo rectángulo. El circunradio es el radio de esta circunferencia, vale 5. Entonces marco. Este radio es 5. Hasta aquí. El otro radio también es 5. O sea que la hipotenusa es dato 10. Luego me dicen que el inradio vale 2. El radio de esta circunferencia vale 2. ¿Listo? Y nos piden calcular el área de dicha región triangular. ¿Ok? Nos están pidiendo el área de este triángulo amarillo. Muy bien. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Paso 1. El área amarilla es un triángulo rectángulo, puede ser semiproducto de los catetos, puede ser base por altura sobre 2, pero también, como conozco el inradio, puede ser el semiperímetro por el inradio. Esta es una fórmula para cualquier triángulo. El área es el semiperímetro por el inradio. Entonces, voy a escribirlo así, el semiperímetro. Esto no lo conozco, que sea C, esto que sea A. El perímetro del triángulo amarillo es A más C más la hipotenusa, que sí la conozco, 10 sobre 2. Esto es el semiperímetro P. ¿No? El semiperímetro P es esto. Por el inradio. El inradio por dato vale 2. Entonces acá será por 2. Por 2. Muy bien. Entonces lo único que me está faltando ahora es A más C. A más C. Y para calcular A más C, viene en nuestra ayuda el teorema de Poncelet. La suma de los catetos A más C, vamos a poner Poncelet, en el triángulo amarillo, la suma de los catetos A más C es igual a la hipotenusa 10 más el diámetro de la circunferencia de radio 2. Lo voy a poner así mejor para que vean de dónde sale ese 2. 2 por 2. ¿Ya? Ese es Poncelet, aplicado al triángulo rectángulo amarillo. Y A más C justamente lo que necesito para reemplazar en 1. Esto es 14. 10 más 4, 14. Eso lo reemplazo en 1. Y el área será igual a más C 14 más 10 sobre 2 por 2. Se simplifica el 2 y esto nos va a dar 24. ¿No? Así de sencilla es la solución del problema. Hemos usado la fórmula general P por R, que para cualquier triángulo, no solamente para el rectángulo. Muy bien. Continuemos con el problema número 6. Dice, ¿en qué relación? Acuérdense, relación es la razón, el cociente, la división entre las áreas de un triángulo equilátero y un octógono regular, inscritos en una circunferencia de radio 6. De radio 6. O sea, para no complicar la figura, mejor digo que este radio es 6, este radio también vale 6. Y me preguntan por la razón entre esas áreas. O sea, el área del hexágono entre el área del octógono, o área del triángulo.
Eso es lo que me piden, la razón entre esas áreas, el equilátero y el octógono. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahí está. Muy bien. Entonces, para el caso del triángulo equilátero, miren lo que voy a hacer. Ya sé que el área del equilátero es la del cuadrado raíz de 3 sobre 4, pero como el dato es el radio 6, entonces mejor trazo este radio. El ángulo formado por esos radios, como estos arcos son iguales, el ángulo central será 360 sobre 3, 120 grados. Entonces yo puedo afirmar que el área del triángulo equilátero es 3 veces el área celeste, ¿no es cierto? Porque si yo trazo el tercer radio, estos tres tienen igual área. Por lo tanto, el área total es el triple del celeste. Y para el triángulo celeste puedo aplicar la fórmula trigonométrica, porque yo sé que el seno de 120 es raíz de 3 sobre 2. Entonces, eso es lo más práctico. Digo, una de las fórmulas, la fórmula trigonométrica, dice que el área celeste es semiproducto de los lados que valen 6 multiplicado por el seno del ángulo comprendido. Seno de 120 grados. Este seno sabemos que es raíz de 3 sobre 2. ¿Listo? Y lo mismo hacemos para el octógono. El octógono va a estar formado por, si trazo este radio, este ángulo central será 360 sobre 8, 45 grados. Entonces, se forman 8 triángulos, voy a poner otro color mejor, 8 triángulos como el verde. De manera que el área de ese octógono será 8 veces el área verde. ¿Está? El área de ese triángulo verde, le aplico la fórmula trigonométrica, semiproducto de dos lados, 6 por 6 sobre 2, por el seno de 45 grados. ¿De acuerdo? Sabemos que el seno de 45 es raíz de 2 sobre 2 y el seno de 120, lo pongo por acá, raíz de 3 sobre 2. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos a simplificar de una vez. 6 por 6 sobre 2, 6 por 6 sobre 2. Me queda 3 sobre 8. Y acá me queda raíz de 3 sobre 2. Y aquí raíz de 2 sobre 2. ¿De acuerdo? Bueno, hacemos las simplificaciones respectivas. Y esto nos va a salir 3 sobre 16 raíz de 3 por 2, 6. Ahí está. Esa sería la solución final, la B. ¿Ya? Me interesa más la parte conceptual, la parte geométrica, el S3 entre el S8 aplicando la fórmula trigonométrica. Lo demás es un poquito de simplificación, entonces no vamos a distraernos en esa parte, que es importante, por supuesto, a la hora del examen. Pero como son 20 preguntas y siempre me gusta hacer todo, lo hacemos para ahorrar un poquito de tiempo. ¿Ok? Muy bien. Tenemos 5 minutos. Vamos al problema número 7. Dice, en el interior de un cuadrado, ahí ya tenemos dibujado este cuadrado para ahorrar tiempo, se construye el equilátero AFD. Equilátero, los tres lados iguales, los tres ángulos iguales a 60 grados. Dice que se traza CG perpendicular a FD. Ahí está. La perpendicular a FD. ¿Listo? Y nos piden calcular el área de la región triangular CGD. Vamos a resaltarlo en amarillo, esta área. Es un triángulo rectángulo. Y el dato es que AD vale 4. O sea, el lado del cuadrado o del triángulo equilátero vale 4. Muy bien. Entonces, de
de todas las fórmulas que tenemos, para ese triángulo rectángulo, conocemos la hipotenusa amarilla, pero también podemos calcular los catetos, ¿no? Porque como ya tengo ahí un ángulo de 60, 760, esto tiene que ser 30. Entonces, para hallar el área del triángulo rectángulo, SX vamos a poner, puedo aplicar semiproducto de los catetos, el cateto CG por el cateto GD sobre 2. Estoy poniendo la fórmula para que vean cómo lo vamos a reemplazar. CG por triángulo 30-60 es la mitad de 4, 2. ¿De acuerdo? Triángulo notable 30-60. Y el otro cateto será 2 por la raíz de 3. 2 por la raíz de 3. Entonces reemplazo. CG es 2 por GD, 2 raíz de 3 sobre 2. Simplifico un 2, 2 raíz de 3. Sería la respuesta, o sea, la E. ¿De acuerdo? Ahí está. Lo del triángulo 30-60 ya no lo he explicado ahí a la derecha porque ya se ve en el gráfico. Seguimos, tenemos un par de minutos, con el problema número 8. A ver, vamos a ver acá. Dice, en la figura mostrada, AB es el diámetro. Diámetro, acuérdense, cuando hay diámetro, hay un teorema del diámetro que dice que siempre se forman triángulos rectángulos cuya hipotenusa es el diámetro. Y luego nos dicen que P es punto de tangencia. Importante el punto de tangencia porque de los 10 teoremas de la circunferencia, en la mitad hay tangentes. AH vale 9, marcamos AH 9, y HB vale 3, y esto vale 3. Nos piden el área de la región triangular AST. Esto. SX. En eso consiste este problema. Muy bien. Para hallar el área de ese triángulo hay varias fórmulas, semiproducto de los catetos, base por altura sobre 2, etc. Aparentemente no conocemos nada de ese triángulo, entonces tenemos que ver si los datos nos dan algunas pistas. El 9 y el 3 están sobre el diámetro AB. Entonces sabemos, se lo voy a poner por acá porque es importante eso, cuando tienen diámetro, siempre este triángulo va a ser un triángulo rectángulo. De manera que en ese triángulo rectángulo pueden aplicar las 5 relaciones métricas estudiadas que han venido en el examen. De manera que en el problema, vamos a hacerlo así ligeramente, en el triángulo rectángulo ATB, como TH es la altura de ese triángulo rectángulo, de este triángulo rectángulo, en ese triángulo rectángulo hay una relación métrica, la relación métrica de la altura, que es la número 2, que dice TH al cuadrado, la altura al cuadrado del triángulo celeste, es 9 por 3, el producto de las proyecciones. Entonces, si saco la raíz, TH será igual a 3 por la raíz de 3. ¿Listo? Entonces ya me estoy acercando al área X. Muy bien, como ya son las 11, vamos a hacer un cambio de hora y lo terminamos en la próxima hora. Adelante, Julio. Y gracias, profesor. Chicos, conéctense temprano, por favor. Nos vemos en unos minutos.